8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, avanzamos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora vía telemática a nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro Avilar. Ya está con nosotros, jurista, ex asambleísta, analista político. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Hola, Licencia. Muchas gracias por estar en este espacio. Le acompañamos con Alexis Moncayo. Hay la expectativa por lo que va a ocurrir en las próximas horas. El cambio de mando presidencial. Se va definitivamente el presidente Lasso. No ha podido completar su periodo de gobierno para el que fue elegido. Ingresa en la conducción del país el señor Daniel Noboa, cobijado o acompañado por este acuerdo entre la Revolución Ciudadana, Social Cristianos y otros sectores políticos. ¿Qué expectativas? Sin duda hay muchísimas en el país sobre la gestión que va a poder hacer, pero desde el ámbito político, desde su punto de vista, doctor, ¿qué expectativa le genera este cambio de mando? Muy buenos días con todos. Soy por principio optimista, porque además el Ecuador requiere en este momento optimismo. Estamos iniciando un gobierno interino, un gobierno de un año, 5 meses, que es gobierno precisamente porque hubo una crisis política muy seria que motivó la posible destitución de Lasso por ser un gobierno mafioso. Y Lasso, evitando su posible destitución, disolvió la asamblea y anticipó elecciones. Esa crisis, que es una crisis económica, una crisis de seguridad, una aguda crisis política, eh, necesita respuestas, necesita remedio y espero, por eso le digo, soy un optimista, conservo la esperanza en el país, espero que Daniel Noboa en este gobierno interino pueda al menos encontrar la luz al final del túnel. Doctor Aguilar, qué gusto saludarle, buenos días. Hola Alexis, ¿cómo está? Hoy también he decidido contagiarme de su optimismo, doctor, creyendo de que peor no podemos estar, aunque esto es Ecuador y siempre pueden pasar cosas. Ya vimos que con Moreno creíamos que no podíamos tocar fondo y más todavía, y Lasso demostró que no, que sí podíamos. Yo le quiero plantear la misma pregunta que al invitado anterior, que por supuesto le debe conocer mucho más que el doctor Aguilar. Lasso fue funcionario del gobierno, el doctor Fuertes. ¿Qué pasó con Lasso? 2013 fue candidato, 2017 fue candidato, 2021 fue candidato. Y es una imagen que se fue, yo le quiero preguntar esto, si se fue descomponiendo con el tiempo o en realidad este Lasso último, el que dice que los detractores son zánganos, son víboras, son payasos, que él es el mejor presidente del mundo mundial y que todos los malos son los opositores y los detractores, etcétera. ¿Siempre fue así, Lasso, vanidoso, ególatra? ¿O, ¿O es que recién hoy se producen estos cambios una vez que él se va justamente a mitad de periodo como un presidente fracasado? Lazo será siempre un objeto de estudio en la historia del Ecuador. Y un objeto de estudio donde los historiadores y los cientistas políticos van a tener que tomar un poco de distancia en tiempo, porque para cualquier estudio histórico se necesita perspectiva. Y el caso de estudio es como un personaje que buscó 10 años la presidencia, que armó un partido político, que mandó a unos niatos a estudiar a través de su fundación a universidades fuera en temas de economía, que insistió e insistió en la presidencia de la República, que mintió sin pudor en sus campañas electorales. Llega al gobierno sin equipo de trabajo, Uh-huh. sin equipo de trabajo, sin plan de gobierno, pensando que el solo hecho de ser lenguaraz, de ser mentiroso, iba a bastar, y el hecho, desde luego, de dar de comer a los medios corporativos, de darles pauta a Coavisa, a Teleamazonas, al Expreso, al Hijo de Vera, a Payares, los Benedetti en Guayaquil, a la Radio Democracia, ese tipo de cosas. Entonces, pensó que ahí, con esa gente enmelazada, llena de melaza, y con un gobierno generador de mentiras, bastaba. Uh-huh. Pensó que el apoyo incondicional del gobierno americano bastaba.
Y ocurre que gobernar un país es una tarea compleja, que el Ecuador es un país complejo y que se necesitan básicamente dos cosas: equipo y plan. Si no hay equipo y no hay plan, puede usted tener un canal de televisión que repita todo el tiempo, como pasó en la pandemia, en la previa del gobierno de Lasso, que fue el gobierno de Moreno, que tiene relación de continuidad, tanto el gobierno de Moreno como el de Lasso, porque Lasso gobernó con Moreno de testaferro. Lasso es un problema cuando tiene que dar la cara y ser él el presidente. Pero en la pandemia ustedes recordarán que para los medios nacionales no habían cadáveres botados en las calles de Guayaquil. Las cámaras no estaban ahí. Tuvo que ser la BBC, El País, la CNN, la Deutsche Welle, todas las agencias internacionales las que digan: bueno, en Guayaquil están botando cadáveres en las calles y están abandonándoles a la intemperie porque la gente tiene miedo de acercarse por el COVID. Y pensó que eso era suficiente, que eso era lo justo para gobernar. Y permítanme compartir una anécdota que va a ser muy ilustrativa de esto. Poco antes de que gane Moreno, que era abiertamente un incapaz, estaba almorzando yo con un político activo, economista, buen amigo, que tenía relaciones con el equipo del gobierno entrante, es decir, con el equipo de Moreno. Ujú. Y yo le decía: mira, este es un incompetente, pues, o sea, Moreno es un incompetente completo, pero ¿cómo no se dan cuenta? Y gobernar un país es complejo. La respuesta que había dado Moreno, según me refiere la anécdota, vamos a ver si esto es cierto, pero según me refiere la anécdota, es que que el presidente es más un tema ahí figurativo, que el aparato del Estado se mueve solo, que hay una burocracia ahí que se mueve por inercia, de tal forma que no hay que preocuparse mucho por la capacidad del presidente, refiriéndose Moreno a sí mismo. Y yo creo que el mismo criterio tenía Lasso. Es decir, voy, me paseo, me subo en el avión, hablo cuatro tonterías, les doy billete a los pauteros, me reúno con la embajada americana, insulto al correísmo, le aplaudo la persecución a la señora Salazar, y esto pasa. Navego con bandera de pendejo durante 4 años y llego a puerto tranquilo. Y eso no es verdad. El presidente tiene, sobre todo en países como el Ecuador, que es un país complicado, en vías de desarrollo, con una institucionalidad muy débil. El presidente tiene que estar en territorio y tiene que estar atrás y atrás de la ejecución de un plan de gobierno y haciendo un seguimiento a sus ministros. Pero sabe una cosa, doctor, Ministros. a propósito de esta anécdota que usted cuenta, perdón que le interrumpa y quisiera ahí complementar un poco la idea de lo que pensaba en ese momento Moreno. Y yo sí quiero marcar una diferencia con respecto de lo que pasó con Lasso 4 años después. Moreno podía haberse dado el lujo de decir eso, porque y yo recuerdo quienes fueron parte del equipo de transición de Moreno, donde estaba incluso el mismo Pavel Muñoz en ese momento. Parte del gabinete de Lenín Moreno fue Patiño, fue Virgilio Hernández, fue Paula Pavón. O sea, había una estructura de gobierno que vino 10 años haciendo las cosas bien y haciendo que este Estado y este país funcione. Y seguramente Moreno dijo: con estos manes me siento, lo que usted dice, ¿no? Me dedico a viajar, paseo con la esposa, todo lindo, y estos manes ponen a funcionar todo. Moreno podía haberse dado ese lujo. 4 años después del gobierno de Moreno, donde empezó la debacle y la destrucción y la reducción del Estado en todo sentido, creo que ya la cosa era diferente. Y creo que Lasso ahí sí un poco exageró, porque ya tenía que llegar con equipo propio a tratar de gobernar los restos que había dejado Moreno. Claro, y Lasso comete un error. Resucita la democracia cristiana, pues entre ellos a Juan Manuel Fuertes. O sea, si usted resucita para gobernar a gente que había gobernado y destruido el país hace 20 años, los demócratas cristianos, y se ancla en los consejos del doctor Osvaldo Hurtado, del propio Juan Manuel Fuertes, que fue su secretario de gobernabilidad, de Alexandra Vela. Chuta. De Diego Ordóñez, no se olvide de Diego Ordóñez. De Diego Ordóñez, o sea, es como gobernar con la ouija. No sabe, a ver, que me digan, ¿qué haré? Y hasta los muertos le habrían dicho: oye, compadre,
pero consíguete unos muertos más frescos, pues alguien que haya muerto reciencito nomás y se dé cuenta de la crisis del país. Nosotros ya estamos hace rato parqueados. Pero tenía un muerto fresco, María Paula Romo. Pero la señora Romo es un personaje políticamente muy perturbado, ¿no? Es un Milei con faldas, entonces habrá que ver si la señora Romo tenía agenda propia y no el, y una agenda propia muy violenta, muy sangrienta, además, que no le permite observar el cuadro completo, el país en toda su perspectiva. Y creo que cualquier gobernante, la peor consejera que podría tener al lado es la señora Romo. Pues, o sea, la señora Romo epa, Ujú. es de mantener lejos, ¿no? Doctor, el presidente Lasso se despide con documental, con cadena nacional y con un libro en el que dice que él va a dejar marcado su nombre en la historia por todos los avances que ha hecho durante su gestión, porque deja un país mejor del que recibió. Eso es, en resumen, más o menos lo que dice ese libro. El presidente va a pasar a la historia. ¿Por qué va a pasar a la historia? Por pésimo. Lazo va a pasar a la historia por pésimo y también va a pasar a la historia por ser justo este misterio clínico. O sea, como un tipo que tiene 10 años buscando la presidencia, que arma un partido político, llega al poder y no tiene ni equipo ni plan. O sea, Lazo será inmortalizado en lo poco que dure la historia del Ecuador en el contexto de la historia de la humanidad a futuro, porque también eso hay que ver si hay Ecuador de aquí en 150 años. Y ese es el gran reto de los gobiernos, ¿no? Volver perdurables sus naciones en el tiempo. Y las naciones perduran en el tiempo por la institucionalidad, las obras y el sentido cívico y la seguridad en las leyes que tienen sus sociedades, la equidad, la solidaridad, la reducción de la brecha entre pobres y ricos. Por eso perduran las naciones. Las naciones no perduran en libros, no perduran en frases histriónicas, aunque puede sonar duro, pero a mí me cuesta ver el Ecuador en 200 años, por ejemplo. No viviré, desde luego, pero será el Ecuador de qué, de mis bisnietos o de los suyos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo será recordado Lazo en este paréntesis de historia llamado Ecuador? Como un completo inepto, como un personaje clínico, un mentiroso y un tipo del que hay que aprender dos cosas: jamás encargarse de algo cuando no se tiene idea de lo que se va a hacer, ni gente con la cual se va a apoyar. Doctor, Daniel Noboa y el acuerdo legislativo, la alianza que entiendo, digamos, usted tiene mucha experiencia también como legislador, conoce cómo se manejan justamente ese tipo de conversaciones, de negociaciones, pactos, como quieran llamarlos. Negociaciones que no tienen que ser tampoco denostadas, así porque sí. Pero finalmente se llegó a un acuerdo legislativo. Se destrabó la elección de autoridades, se conformaron las comisiones sin incidentes, sin problemas. Y el operador político de Daniel Noboa ha sido Daniel Noboa. Pero ese acuerdo, esa negociación política ha sido muy denostada por un segmento de la opinión pública que ya sabemos quiénes son además y lo que persiguen. ¿Qué futuro tiene ese acuerdo político y qué futuro tiene la gobernabilidad que le podría dar también ese acuerdo al presidente Noboa? 4 días. 4 días y depende del contenido de la reforma tributaria y fiscal que presenta Novoa. Yo soy muy claro en esto. La identidad, el ADN del gobierno de Novoa se va a ver en el proyecto de reforma fiscal y tributaria que debe presentar normalidad el día martes en la Asamblea, porque tiene que tramitarse en 30 días, porque es proyecto económico urgente y porque tiene que estar en vigencia antes del 31 de diciembre. Creo que debe ser un proyecto económico que grave los grandes patrimonios, que ponga impuestos sobre la banca, que castigue a quienes sacaron capital de la renta, extrayendo la renta fiscal del Ecuador, que habrá sin duda una amnistía tributaria, es la forma más rápida de recaudar, que quizá en esa amnistía tributaria termine beneficiándose el propio grupo familiar de Novoa, pero en contrapartida entregará el capital que debe. Entonces, esto puede durar 4 días. Uh-huh. Si es que el gobierno de Novoa en la reforma tributaria quiere subir el IVA, por ejemplo, o quiere poner un impuesto patrimonial que grave a la clase media que está pauperizada, que está desempleada, o que perjudique económicamente a la gente
que aún se quede en el Ecuador porque la mayoría ha migrado. Si eso ocurre, entonces esto dura 4 días. Pero él ha dado ya De algunas Cuba luces. será neoliberal puro y duro, y ahí no veo un escenario donde el progresismo pueda seguir sosteniendo una alianza. Me imagino yo que previo a hacer la alianza, habrán discutido los lineamientos de la reforma económica. Entonces, por eso, en lo personal, me he atrevido a escribir un artículo en mi cuenta de Twitter, que lo subí hace un par de días, tratando de poner el faro hacia dónde debería ir la reforma tributaria y fiscal de Noboa. Y esperemos, veamos si es que esta vez le atino. Y sería lo mejor para el país para empezar a salir de la crisis. Doctor Aguilar, el presidente Noboa, o mejor dicho, sus asambleístas han dado algunos detalles de lo que va a ser esta reforma tributaria, la reducción del impuesto al valor agregado a los materiales de construcción por un lado, exenciones tributarias a empresas que fomenten la creación de empleo para jóvenes y para personas mayores de 50 años. También lo dijo ayer la legisladora de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, que estos puntos tendría la reforma tributaria, aunque no la conocen completamente. Por allí, ¿es lo acertado o qué debería, además de lo que usted ya señaló, los grandes patrimonios a la banca, etcétera, incluir esta reforma tributaria? A ver, todo lo que usted me dijo no tiene ni sentido ni fin recaudatorio. Es un disparate. No lo que usted me dijo, Liceña, sino lo que han dicho los asambleístas respecto de la reforma. No quiero ser grosero, no me malinterprete. No, tranquilo. Lo de fondo, Liceña, es un impuesto a los grandes patrimonios, como un ejercicio de redistribución de la riqueza, a los grandes patrimonios, que grave activos financieros y no financieros. Pero sobre los 2 o 3 millones de dólares, es decir, no va a gravar un patrimonio de $300,000, que es la clase media que está pauperizada. Segundo, un impuesto a la banca, porque la banca, Liceña y Alexis, hizo lo que le dio la gana en el gobierno de Lasso y de Moreno. Miren lo que hacían estos sinvergüenzas. Juan tenía un crédito de $10,000 con una tarjeta de crédito. No pudo pagar porque quedó desempleado, le vino la pandemia. Los intereses de mora se acumulaban. ¿Qué es lo que hizo la banca? El banco le prestaba dinero a Juan para que pague ese crédito donde había capital e intereses con un nuevo crédito donde habían otros intereses. Es decir, la banca delinquió, cometió un delito que se llama anatocismo, que es cobrar interés sobre interés. ¿Hizo algo el gobierno? ¿Hizo algo la superintendencia de bancos? No. ¿Cuál fue el resultado? Que el único sector de la actividad económica del Ecuador que ha crecido 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 es el sector bancario y financiero. Están sobreestoqueados de capital, contrariamente a un estado seco. El sector bancario está con mucho stock de capital, porque no coloca créditos. ¿Y por qué no coloca créditos? Porque no quisieron arriesgar por el fenómeno del niño y porque, desde luego, las tasas de interés son altísimas. Entonces el gobierno tiene que empezar también a regular tasas de interés, a cobrar un préstamo, perdón, a cobrar un impuesto a las grandes utilidades de la banca. Y desde luego tiene que venir una amnistía tributaria. Tiene que haber un incentivo tributario, y aquí marco lo que le decía al principio, quizá pude haber usado palabras más felices, Diseño. El Ecuador debe premiar la reinversión con incentivos tributarios. Es decir, si hay una empresa que gana utilidad en un año y reinvierte esa utilidad en el Ecuador, el año siguiente tiene que ser premiada con incentivos tributarios. Porque el gran problema del Ecuador es que los empresarios y los banqueros le sacan la madre al sistema productivo ecuatoriano, obtienen utilidades de la renta nacional y las sacan hacia paraísos fiscales o hacen, como son exportadores, que les paguen fuera. Eso no se reinvierte en el país, y en un país donde no se reinvierte no hay empleo. Entonces, que no me digan que la gran reforma va a ser, oigan, den empleo a los jovencitos y a los viejitos. Eso no tiene sentido, y ahí le premio. No, hay que premiar la reinversión en serio, con grandes cantidades de dinero. Creo que eso pone en contexto lo que le decía Liceña, y pude haber sido más feliz en el inicio de la respuesta, pero sí me pareció que los legisladores que han dicho esto han dicho tonterías. Hay un tema que me lo citan ahora. De paso quiero mandarle un enorme abrazo a quien me lo recuerda, a la querida Made. Sin ministro de Finanzas, la señora Sarají Moya renunció al Ministerio de Finanzas antes de ser posesionada y va a Semplades. ¿Cómo es que sin
saber quién todavía está al frente del Ministerio de Finanzas. Se empiezan a hacer ya este tipo de anuncios de por dónde iría una reforma tributaria, doctor. ¿Cómo el nuevo gobierno empieza a trabajar y hacer anuncios sobre una reforma tributaria si no hay ministro de Finanzas todavía designado? Es que yo creo que equipo económico tiene. Lo que no tiene es quien dé la cara en el Ministerio de Economía porque la cosa se viene complicada. ¿O es Dajig el que está moviendo los hilos detrás de todo? No creo. Dajig es un personaje absolutamente marginal. Permítame explicarle, Alexis. A ver, el gobierno tiene un problema de liquidez. Necesita dinero para pagar décimo y pagar el sueldo de diciembre. 1.500, 1.600 millones de dólares. No los tiene. No puede ir a golpear la puerta de los organismos multilaterales de crédito porque los multilaterales le van a decir, nosotros no prestamos para gasto corriente, que es pago de salario. Entonces, lo primero que tiene que hacer nuevo, y apunte porque eso va a pasar, es en este proyecto de reforma tributaria y fiscal, va a plantear una reforma a la ley que permita repatriar las reservas. Y tiene lógica, porque si tengo dinero fuera, ¿por qué tengo que ir a mendigar dinero si puedo traerlo para cubrir mis necesidades de gasto corriente? Pero para eso hay que reformar la ley que Moreno, la Asamblea de Moreno, apoyado por el Creo de Lazo, pusieron en el 2017. Trayendo las reservas, usted tiene liquidez diciembre. Y digamos que pagando décimos, tiene una recaudación de IVA muy rápida, también importante en enero, pero se queda seco nuevamente en enero y febrero. Y ahí es donde usted tiene que tener un impuesto extraordinario a patrimonio, a la banca y una amnistía tributaria que le permita recuperar capital para fondearse hasta abril, donde empieza a recuperar impuesto a la renta. Estamos 23 de noviembre y usted conoce mejor que yo el tema de los procedimientos, mejor que yo porque usted fue miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario en la Asamblea. ¿Le dan los tiempos como para aprobar esto y que pase además por el veto, la revisión del Ejecutivo hasta diciembre? No. Le dan, claro que le dan, son 30 días y necesita, por eso le digo, el proyecto tiene que ser presentado el martes. Trabajemos rápido en los tiempos. Entre el martes el CAL califica, pasa a la Comisión de Régimen Económico, si quieren mandarla al lado, a la Comisión de Desarrollo Económico. La comisión empieza a debatir el texto de la norma y tiene una semana y media o 2 semanas para presentar un informe para primer debate, pasa a primer debate que puede hacerse tranquilamente en un día, regresa a la comisión, en la comisión se debate un par de semanas más, usted tiene reforma tributaria aprobada a 23 o 24 de diciembre. De ahí va el veto del Ejecutivo. Será que trabajarán el equipo económico y político del gobierno, trabajará de la mano con la Asamblea para que no haya veto. De tal forma que pase el proyecto y esté promulgado en el registro oficial el último día hábil de diciembre. Pero eso significa subirse en una Ferrari e ir a 300 kilómetros por hora. No hay otra alternativa, Alexis, no existe otra alternativa. Y tampoco tiene el país otra alternativa. Y creo que la mayoría legislativa que se constituyó sobre la base de que hay que subirse a ese Ferrari en el mes de diciembre. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Muy gentil por habernos acompañado. Un abrazo, doctor.